¿Cómo están? Un saludo. Realmente hoy día ha sido un día muy especial y agitado también por todas las entrevistas y también por todo la necesidad de poder reflexionar en este día tan importante que es el 17 de mayo, que hace 26 años, pues un 17 de mayo de 1990 se retira de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud se la retira, entonces es por eso que se ha instalado todos los 15 de mayo, 17 de mayo, perdón, pues recordar que el tema de la homofobia y transfobia es un tema que tiene que ser resuelto por todos los estados y la sociedad civil. Es por eso también que muchas instancias a nivel internacional pues se ha manifestado al respecto y seguramente vamos a estar conversando al respecto. Mira, David, de repente este día nos sirve para hacer este análisis, ¿no? De cuánto se ha avanzado, cuánto se reconoce, esta lucha que es constante por parte del colectivo. Hace una nota justo para el Reporta, se va a emitir en el programa que tenemos el día de mañana, y me llamaba la atención algunos elementos, los países que han avanzado en cuanto a los derechos que tienen las personas por igualdad. Argentina, uno de ellos. En Sudamérica se ha avanzado mucho, en Latinoamérica, para ser precisos, más que en otros países, en otros continentes. Así es, pues tenemos muchos datos a nivel de América Latina, sí podemos ver que uno de los elementos centrales en los cuales se ha ido evaluando el avance de los derechos consagrados a la población TLGB, justamente han sido dos demandas que actualmente siguen siendo una demanda nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia, que es la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Civil Igualitario, que en nuestro caso, en Bolivia, pues sí tenemos una constitución política del Estado que el artículo 14 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero el artículo 63 de la misma constitución todavía reconoce el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer. Entonces, ahí ha sido un trabajo y de lucha política del movimiento, el colectivo TLGB de Bolivia, que articulado con otros movimientos sociales como los movimientos feministas, movimientos de mujeres, pues se plantea, ¿no?, en la Constitución Política del Estado que esta agenda pueda ampliarse, como es lo que se ha hecho con el Código de Familias, ¿no? El Código de Familias, si bien la Constitución ha cerrado la posibilidad del matrimonio, pues planteamos que no se puede cerrar el derecho a tener una familia con la persona que amas, con la persona de tu mismo sexo. Es por eso que el Código de Familias ha sido un escenario político también donde todo el colectivo TLGB de Bolivia, la población TLGB de Bolivia, pues estuvo presente discutiendo en la Asamblea Plurinacional para que este código pues plantee que las familias se reconozca la diversidad y la pluralidad de familias en el país, y se instala un artículo 5 transitorio en el cual pues plantea la necesidad de generar nuevas leyes o normativas para reconocer a las familias que no son reconocidas. Entonces, hay elementos centrales como para que cualquiera de las dos propuestas de ley puedan ser aprobados en nuestro Estado plurinacional. Y yo más bien llamaría en este momento, también en el marco del 17 de mayo, pues que la Asamblea Plurinacional pueda generar también esos espacios de debate, que ya hemos visto unos avances importantes que bueno, la Ley de Identidad de Género pues ha tenido ya un avance importante para su aprobación, porque tiene una historia anterior de esta ley, ¿no? Ha sido un trabajo realmente que las compañeras transexuales, travestis de Bolivia, pues realmente planteaban sus historias de vida y las necesidades de poder tener esta ley, porque les estaban quitando el derecho a la identidad, a poder ser reconocidas con el nombre que ellas han elegido, con el nombre que ellas han construido toda su vida. Entonces, en ese sentido, pues la ley es como resarcir los derechos de una población que ha sido despojada de una identidad, ¿no?, de su identidad personal, que en algunos casos les ha impedido ingresar a un sistema educativo o salirse del sistema educativo, como el informe que plantea la UNESCO, que lo voy a decir en un momentito, y el tema de que en muchos casos no ejercen el derecho ciudadano ni al voto,
por no instalarse, por no ir con su carnet donde dice Rafael y ella es Laura, ¿no? Entonces, hay estas situaciones que creo que hemos ido avanzando, pero tenemos que avanzar mucho más todavía en nuestro país, y los indicadores que tú planteabas en Argentina, en Uruguay, en Brasil, justamente han sido la aprobación de estas dos leyes, ¿no? Que permiten que la población trans masculina, trans femenina, pues tenga una ley que les permita vivir con la identidad que han construido, y que las parejas del mismo sexo puedan tener el derecho a construir una familia. No estamos hablando de un matrimonio religioso, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando del derecho a vivir, a convivir y a ser reconocidos civilmente por el Estado plurinacional como una familia legítima que tenga todos los derechos que cualquier familia lo tiene, ¿no? David, se ha avanzado muchísimo en materia de lucha y de instalación del debate público en todas las esferas de la vida nacional, pero ciertamente todavía tenemos que recorrer mucho camino, y creo que en ese sentido los porcentajes, los índices de violencia, de discriminación siguen siendo altos. Probablemente en las capitales de departamento donde todo es más visible, como La Paz, como Cochabamba, incluso Santa Cruz, han mejorado notoriamente, de manera dramática, pero hay otras zonas del país donde se ejerce esa violencia con visión anticuada, con visión absolutamente represiva, y por lo tanto se arrojan cifras verdaderamente alarmantes de persecución, de maltrato, de violencia y hasta de eliminación física. ¿Cómo estamos en ese sentido en este momento según los datos que ustedes manejan? Pues hablar de números en el Estado Plurinacional de Bolivia es complicado, ¿no? Porque no tenemos datos. Esa es una de las instancias. Justamente hoy discutíamos con distintas instituciones del Estado y también entre el colectivo TLGB de Bolivia, y planteábamos, no tenemos datos para poder decir cuánto realmente hemos avanzado o cuál es la situación de la población TLGB. Sí sabemos porque nuestras vidas están entre medio, ¿no? Sí sabemos porque tenemos redes de comunicación y sabemos que ha habido un crimen de odio a compañeras, sabemos que existen en datos oficiales por el Viceministerio de Descolonización y el Comité de Lucha contra el Racismo, que una de las principales formas de violencia es la violencia homofóbica en las escuelas. Sí sabemos por los periódicos y los medios de comunicación que se ha asesinado una compañera y un compañero, y en los últimos años que hemos sacado un informe hace 2 años, arrojábamos un número de 55 crímenes de odio en el país, que sumados a los crímenes de odio que han pasado en esta gestión, que son 3 crímenes de odio y violencias extremas a compañeros en Santa Cruz, ¿ya? Y el crimen sucedido a una compañera lesbiana aquí en La Paz, ¿no? Pues nos llevan a ir sumando estos números de crímenes de odio. Pero ahora, si vemos la situación de violencia específica por orientación sexual e identidad de género, es complejo, porque no se tiene el dato, ¿no? El Ministerio de Educación, un dato oficial que podamos tener de violencia por orientación sexual e identidad de género, no existen unos datos, ¿no? Entonces, obviamente que esos son trabajos que tenemos que ir impulsando también desde la sociedad civil para dar elementos, herramientas, para que este dato pues realmente pueda revelar una política pública real de cómo estamos avanzando en estos temas, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido, sí, estas leyes, el marco legislativo, ha sido un avance muy importante en nuestro país. Que en algún momento, estuvimos en Congreso este fin de semana, pues es agarrar hasta la ley 45 en cualquier momento, cuidado, la ley 45. Pero ahora, efectivamente, cuando hacen las denuncias sobre temas de discriminación, y no solamente en el caso de la población TLGB, sino de otras poblaciones, sabemos que los mecanismos para llevar a la práctica las sanciones, ¿no? El tema de las sanciones por asesinatos, por decir, no hay datos, ¿no? No hay datos todavía. Los últimos 2 asesinatos sí están recluidos en las cárceles, pero están
tendiendo a ser llevados como homicidios, ¿no? Y sabemos que homicidio es una categoría menor, viendo que la situación que ha ocurrido, especialmente en el caso de Santa Cruz, que es un caso emblemático, que estamos acompañando así directamente este caso, pues ha sido realmente con saña, ha sido tortura, horas de tortura a la persona. Entonces, esta situación nos tiene que llevar a reflexionar que sí tenemos que seguir trabajando, y qué mejor trabajar con la sociedad civil, que sí estamos constantemente en relación a nivel nacional como una organización de base social, pues planteando toda esta agenda. Ahora, un tema importante que justamente nos ha llegado, porque también soy el director ejecutivo de la campaña boliviana por el derecho a la educación, un dato, y trabajamos directamente con la UNESCO y con las instituciones del Estado, es que ha salido un informe de la UNESCO, ¿no? Hoy justamente, porque están reunidos en París hoy y mañana, que la violencia homofóbica realmente ha crecido en todas las escuelas, y dicen que es una problemática mundial, que llama a los estados a tomar medidas justamente de que la violencia homofóbica y transfóbica pues sea un tema de política pública, ¿no? Y en el sistema educativo es donde más se está revelando estos datos. 85%, el dato que arrojan, a nivel mundial de personas TLGB identificadas sufren de violencia, sí, física, psicológica, y las transexuales y travestis, casi el 45% deja el sistema escolar por esta violencia. Entonces es ahí altísimo, es altísimo. Entonces es es como un está la tema. estructura también de la sociedad, en las familias, en el sistema educativo, que de repente es donde se genera más el famoso bullying que hoy se conoce, ¿no? Justamente, y ese es un tema que tenemos que abordarlo, ¿no? Por eso estamos desarrollando una serie de reuniones y agendas también con el Ministerio de Educación para poder responder ante esta situación, porque ya un informe de la UNESCO que nos arroje unos datos también nos obliga como países a ver que el problema en nuestro país, cómo lo estamos viendo, ¿no? Y cómo se está reflejando a nivel de datos. Y ahora no nos olvidemos también que el 2015, el año pasado, ya han sido aprobados los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En el cual el tema de la inclusión, el tema de los derechos humanos es una agenda primordial. En el caso de la educación, el objetivo 4, que nos plantea una educación equitativa, inclusiva, de calidad, un aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas, que también se refleja en un plan de educación, pues obviamente ahí dicen, si no se resuelve este tema de homofobia, de violencia homofóbica, justamente aludiendo al día de hoy, 17 de mayo, no estaríamos cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Entonces, hay un tiempo suficiente como para estructurar una estrategia política de Estado para poder plantear también esta necesidad, ¿no? Hay dos elementos que a mí siempre me inquietan, ¿no? Uno tiene que ver con la formación integral, a partir de la escuela, el colegio, y la gran hipocresía social, ¿no? Yo respeto los derechos de todo el mundo, de las minorías, etcétera, etcétera, hasta que sucede en mi casa. Y resulta que en mi casa no me había gustado el modelo, y por lo tanto empiezo a ejercitar un doble discurso. Y por lo tanto distorsiono ese rol que tengo ante la sociedad, supuestamente comprometido y respetuoso de los derechos por la igualdad de todos, pero en mi casa soy un represor. Ese tema solo se puede combatir con muchísima formación, con muchísima concientización, con mucho diálogo en los hogares para romper esa hipocresía social, y ciertamente creo que ese es un reto muy grande que nos va a llevar todavía muchísimos años, muchas décadas, ¿no? Pero también ustedes son la respuesta, ¿no? Los medios de comunicación. Por eso, así, hoy día estábamos muy en distintos espacios y decía, tenemos que estar en todos los medios de comunicación posibles. Por eso quiero saludar también a todo el colectivo de trans, lesbianas, gays y bisexuales de Bolivia, que en todos los departamentos se han instalado, en las gobernaciones, en los municipios, para hacer de este tema un tema público, porque lo público es político.
Entonces, la agenda, si está en los medios de comunicación instaladas, si está en la cotidianidad de las familias, pues sí va a ser un tema que va a poder ser resuelto desde la familia, la comunidad, el Estado, y obviamente eso nos va a beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Mira, David, me llamaba la atención justo con lo que venimos hablando, cuando se abordaba el tema de la ley de identidad de género y se planteaba con el Ministerio de Justicia y todo aquello, se había trabajado. ¿Qué surge? Surge una posición de repente muy radical, ¿no? Y que eso va a ser complicado romper en una estructura que todavía tiene en ciertas instancias este tipo de pensamientos. Me refiero, por ejemplo, a las iglesias cristianas. Se pronunciaron de manera muy radical, tuvimos una entrevista con ellos, pero existen todavía este tipo de estructuras que hacen que esto que ustedes están luchando y que es constante, sea un tanto complejo y complicado al momento de aplicarlo, ¿no? Mira, yo creo que el tema de las iglesias en general, sabemos que hay un dogma religioso, respetamos el tema de la espiritualidad de todos los seres humanos, vivimos en un estado laico y obviamente estos son derechos civiles, ¿no? Son derechos civiles y derecho a identidad. Entonces yo creo que cuando yo escuchaba, ¿no?, el pronunciamiento de la Iglesia Católica al respecto, pues planteaba, así arguía otro tipo de situaciones que del matrimonio, que la sodomía, que no sé qué. Entonces ahí yo digo, o falta información realmente a la Iglesia Católica, o no quiere ver realmente el avance de nuestras sociedades y cómo hemos ido construyendo una sociedad de derecho, porque parecería que estamos escuchando a una iglesia de antes de Cristo, ¿no?, con estos elementos centrales que realmente yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión. Lo que se está hablando con la ley de identidad de género, y eso en Argentina, cómo y se instala el tema. Y acá también somos un país que hemos vivido dictadura, que ha desaparecido gente, se ha anulado historias de personas. Y las compañeras transexuales dicen, es casi ese proceso de anulación de vidas, es la que nos han hecho a nosotros. Y el Estado, como un derecho civil, tiene que resarcirnos un derecho a poder vivir y tener nuestra identidad. Ahora, el tema, sé que ingresa, no, van a querer casarse, van a querer tener hijos. Eso es un asunto muy aparte a tu identidad. La identidad es un derecho legítimo, es un derecho humano fundamental, ¿no? El derecho humano a tener tu nombre, a tener tu carnet de identidad, es un derecho que no puedes negarle a nadie. Y a quienes sí tienes que preguntar sobre esa necesidad es a la población de transexuales, masculinos, femeninos, travestis. ¿Cómo va a mejorar la vida de estas personas cuando tengan ese su carnet de identidad y les permita desarrollar, ¿no?, su vida cotidiana, su vida como ciudadano y ciudadana reconocida por este Estado? Y no escondiéndose en la vida nocturna, ¿no?, para ser quién quiere ser, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que hay que seguir debatiendo en estos espacios. Sé que son temas en algunos casos muy complejos, pero yo creo que en una sociedad donde somos tan diversos, pues realmente hay que tener la oportunidad de poder mirarnos frente a frente, como lo hacemos en muchos espacios que les hemos abierto, posibilitado y dicho que la sexualidad es un derecho humano fundamental. Pues es justamente abrir estos canales de diálogo con todas las instituciones. Hoy ha habido una vigorosa movilización, que yo sepa, desde la Plaza Isabel la Católica hasta el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, y supongo que habrán sentido un poco la respuesta de la gente en la calle, ¿no? Pues sentimos cada año las respuestas porque el 17 de mayo ha sido declarado el Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia con decreto supremo 1022. Y el 28 de junio también ha sido declarado con decreto supremo del Estado Plurinacional. Entonces, estas dos fechas, 17 de mayo y 28 de junio, se constituyen un mes para poder hablar y sacar a luz pública estos temas, que todavía son temas no tan visibles y públicos, ¿no?, pero que poco a poco, desde los distintos espacios culturales, políticos, económicos, de trabajo, pues se está instalando la agenda, ¿no? Entonces, obviamente en todo el país, aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto, conferencias de prensa, en Potosí,
todos los líderes departamentales pues instalando esta agenda, y la respuesta de la gente cada vez es más: somos parte de esta agenda, somos parte de los derechos humanos también, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene un tema que coincido contigo, aún la hipocresía social, y eso es nomás pues una mirada así de una sociedad patriarcal, conservadora todavía, ¿no? Machista, ¿no? Y violenta, ¿no? Porque eso no vemos solamente con la población, sino vemos la violencia instalada en todos los sectores. Entonces yo creo que esas situaciones, pues obviamente que continúan siendo barreras para poder seguir avanzando, ¿no? Pero también sabemos que hay distintas organizaciones sociales, grupos, por eso siempre las menciono, a las aliadas principales, a las mujeres, a las feministas, ¿no? A los jóvenes, que son realmente quienes están haciendo que esta fuerza de reconocer la sexualidad como un derecho humano, que se instale en todas las agendas educativas, culturales, políticas y demás espacios, pues realmente vamos a ir avanzando poco a poco, y esperemos que el informe del próximo año pues realmente nos lleve a mejores situaciones. Yo estoy seguro que sí. Qué bueno. David, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos.